Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Qué gusto nuevamente saludarlos y más para compartir un evangelio que nos trae grandes enseñanzas, el evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Y vamos a dividir este evangelio en dos partes. Una primera parte, lo que es la justicia de Dios y la justicia del hombre. ¿Y por qué justicia? Porque esta primera parte nos narra que Jesús, cuando inicia la subida a Jerusalén, el lugar donde se va a mostrar la plenitud del Mesías, el verdadero Mesías, va a pasar por un pueblo que tiene conflictos con Israel, y es el pueblo de Samaria o Samaria. Y cuando va a pasar por ahí lo rechazan, y simplemente lo rechazan porque va hacia Jerusalén. Es un pueblo donde Jesús ya había hecho milagros. Es un pueblo que conocía a Jesús y sabía que era un hombre bueno, que le había hecho bien a ese pueblo, a muchos de los que estaban en ese pueblo. Y aún así no lo dejan entrar. Aún así se enojan con él. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado mucho eso en la vida. Cuando nos hemos encontrado con Jesús y le damos el sí a seguirlo, a estar con él, a querer caminar con él, en nuestra familia nos han rechazado. Hay amigos que hoy ya no nos hablan. Hay realidades en nuestra vida donde ya no nos dejan entrar. ¿Y saben cuál es mi invitación? Alégrense, porque a Jesús le pasó. También a Jesús le pasó. Ahora, tú y yo podemos hacer lo que hace el juicio del hombre, que fue lo que San Juan y San Lucas quisieron hacer y le propusieron a Jesús. A Jesús no nos van a dejar entrar. ¿Quieres que mandemos a caer fuego del cielo y acabemos con esta ciudad? Tú y yo nos podemos quedar diciéndole a Jesús, Jesús, ¿y vos cuándo es que vas a convertir a mi familia? ¿Y por qué es que vos no te presentás ante ellos como te presentaste a mí? Jesús, ¿y esta gente qué? ¿Por qué le va más bien económicamente que a mí? Quedarnos en la minucia, en discutir bobadas. O nos podemos simplemente poner a tener las actitudes de Jesús, que es tener la mirada puesta hacia donde me dirijo. Porque tú y yo hoy podemos tener problemas con la comunidad. Es que esta dejó de venir, entonces yo por acá no vuelvo porque no hace sino criticar la comunidad. Es que con esta persona de comunidad yo estoy siempre en conflicto, cada vez que yo hablo ella me rechaza. Nos podemos quedar en esas bobadas o simplemente tener la mirada puesta hacia dónde vamos, como Jesucristo nuestro Señor. Y hay una segunda parte de este evangelio, que es la parte que a mí más me llamó la atención, porque Lucas nos presenta las tres excusas de un discípulo. Recordemos que esto es un evangelio dirigido exclusivamente a discípulos y muy fuerte, porque inicia con que Jesús reprende a esos discípulos que querían bajar fuego del cielo y acabar con una ciudad. Pero después inicia una segunda parte del evangelio donde Jesús lo que está haciendo es quitándose gente que lo está siguiendo, porque en ese punto, en esa subida a Jerusalén, Jesús se dio cuenta de que estaba lleno de chichipatos, de que había mucho pato en ese caminar, mucha gente que lo estaba siguiendo tras otros intereses, que en esa comunidad había un poco de gente que no entendía verdaderamente lo que es el reino de Dios, entonces por eso se pasaban discutiendo. Y Jesús empieza a filtrar ese grupo de verdaderos discípulos de una manera muy linda, simplemente escuchándolos e invitándolos. La primera excusa se da tras una escucha de Jesús hacia algo que un discípulo aparentemente le está diciendo muy bonito, y le dice, Jesús, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Eso es un piropo. Eso es algo muy precioso, eso es una alabanza a Jesús. Así le hemos dicho tú y yo cuando hemos salido de un retiro. Así le hemos dicho tú y yo cuando una prédica nos ha herido de amor. Pero ¿saben qué nos dice Jesús? Dice, ¿y a usted quién le dijo que el Hijo del Hombre tiene donde recostar la cabeza? ¿A usted quién le dijo que esto tiene un fin? Esto es para toda la vida, en todo lugar, en todo momento.
Y si el maestro al que seguimos no tiene donde recostar la cabeza, yo tampoco tengo donde recostarla. Si tú hoy que elaboraste un retiro espiritual y te fue muy bien, si tú hoy que diste una prédica y la gente escuchó y muchos se convirtieron, ¿crees que con eso ya terminaste, conoces a Jesús y esto se acabó? No, esto es un caminar y un trabajar de toda la vida. Solo el Padre del cielo sabe el día y la hora. Luego viene una invitación de Jesús, la vocación del hombre. Le dice Jesús a este discípulo: ¡Hey, sígueme! Y el discípulo le dijo: Señor, pero déjame ir a enterrar primero a mi padre. Y entonces Jesús se devuelve con una respuesta certera, una respuesta muy fuerte que muchos hoy no entendemos. Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno pensaría, pero ¿cómo Jesús puede ser tan cruel y no dejarme ir a enterrar a mi papá? Recordemos que cuando un papá, una cabeza de hogar se muere, queda una herencia. Este hombre no está preocupado por ir a enterrar a su papá. Este hombre está preocupado por qué le dejó su papá. Por eso Jesús, que ya le dijo cuál era la vocación a ese hombre, le dijo: es que vos no estás para reclamar herencias, para que andes entretenido, preocupado en cosas que te van a quitar la vida. Vos estás llamado a anunciar mi causa, el reino de Dios, a que seas pleno en mí, por mí y para mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. No pierdas el tiempo en bobadas que no estás llamado a hacer. Por eso, que los muertos entierren a los muertos. Los que están buscando herencia, están buscando otros tesoros, que esos mismos se entierren entre ellos. Tú ve y anuncia la vida, porque un cristiano no entierra a gente, un cristiano anuncia para que resuciten los muertos. Y una tercera invitación de Jesús, que termina en una excusa del discípulo. Y es que el discípulo, después de escuchar también de que Jesús muy seguramente también le dijo: sígueme, le dice: Señor, quiero seguirte, pero, y pongamos ese pero en mayúscula, primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le responde fuertemente: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Quienes hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús, no podemos estar pensando todavía en tener novias, en estar todo el tiempo fijando la mirada en otras mujeres sabiendo que ya estamos casados. No puede ser que tú y yo todavía estemos patinando en el mismo pecado que patinábamos antes de conocer a Jesucristo nuestro Señor. No puede ser que tú, sacerdote, hoy estés todavía pensando: ¿será que es mejor dejar esto, conseguirme una pareja, porque es que no me siento feliz? No. Pensa muy bien en qué fue lo que Jesucristo te dijo cuando te llamó: sígueme. Y no podemos hoy sacarle peros a Jesús después de todo lo que ha hecho por nosotros. Este evangelio de discipulado es un evangelio muy fuerte. Es un evangelio porque nos hace pensar verdaderamente si tú y yo hoy estamos caminando o estamos mirando atrás. Que el Señor los bendiga, nos dé la gracia de ser verdaderos discípulos, y que cuando Jesús nos reprenda como se lo hizo a Juan y a Santiago, comprendamos que lo hace por nuestro bien. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.